about me. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Son ahora mismo las 8:01 de este 25 de agosto del año 2024 y la conversación en Austria toda es siempre la misma últimamente. Bueno, pues ya hemos terminado el verano, que es una cosa que dicen también, es como cuando los jubilados dicen esto de, bueno, pues ya hemos comido. Pues esto es una cosa así. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión, aquellos que la estéis escuchando en vivo y en directo, y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro escucharán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que son tres. La página Viena Directo, www.vienadirecto.com, el canal de YouTube que también se llama Viena Directo y desde aquí doy la bienvenida a los nuevos seguidores que se van apuntando cada semana y se van suscribiendo a este recuento de las noticias más importantes de la semana en Austria y en Centro Europa, y también por supuesto la página de Facebook Viena Directo, en donde quedará guardada esta transmisión entera junto con todas las que la han precedido, que ya son muchísimas. La verdad es que no las he contado, no tengo un recuento de cuántas transmisiones hemos hecho ya, pero empecé en marzo del 2020, empecé con la pandemia, y la verdad es que es una cosa que es una costumbre que ha sobrevivido, y creo que es una referencia para muchísima gente que, sobre todo en diferido, ahora en verano ven esta retransmisión. Muchísimas gracias. En fin, hoy he hecho un día de verano en Austria maravilloso y espléndido, muy caluroso. Yo por eso tengo hoy también el ventilador puesto para no achicharrarme vivo en el sitio donde estoy haciendo esta transmisión. En el exterior de nuestros estudios, como se suele decir en estos momentos, pues hay bastante, a ver, que no lo veo en el ordenador, pero hace bastante calor. Hemos estado a 30 y tantos grados, que es una cosa pues que ya va siendo... Hombre, se dice aquello de que en agosto frío el rostro, pero la verdad no lo estamos teniendo mucho. Esta semana pues se ha dado el pistoletazo de salida, como luego vamos a contar, a la campaña electoral que los partidos austriacos están haciendo en previsión de las elecciones que se van a celebrar el día 29 de septiembre, o sea, de aquí a más o menos un mes. No sé cuándo será, bueno, claro, tiene que ser el domingo, el 29 de septiembre es domingo, exactamente. 29 de septiembre es domingo, porque las elecciones siempre se hacen en domingo, para que la gente no pueda poner excusas para, para no ir a votar, o para cuando les toque de presidente de mesa o de interventor. Y entonces, pues, tal que el día 29, dentro de unos cuantos domingos, que creo que serán 5, pues estaremos aquí contando lo que dé de sí esa jornada electoral, que esperemos que transcurra pacíficamente. Y de la cual saldrá el nuevo gobierno austriaco. Este gobierno austriaco, como digo, pues en principio va a ser un poco complicado. Ya veníamos contando que si bien la extrema derecha tiene en este momento el liderazgo de la intención de voto, no será tan claro, no está tan claro que Herbert Kickl, el líder de la extrema derecha, vaya a ser el canciller de Austria en algún momento. Hay varias, se dice, se cuenta, se rumoreda, como dice un amigo mío, hay varias soluciones que tratan varias maneras
en que los demás partidos pues están intentando que Herbert Kickl sea el nuevo canciller de Austria y que la extrema derecha llegue al gobierno siendo el socio mayoritario de una coalición, porque antes sí que ha habido desde Jörg Haider y luego junto con Strache y Strache también con Sebastian Kurz, pues la extrema derecha ha estado en el gobierno. De hecho está en varios gobiernos regionales, como luego hablaremos también, en Baja Austria, pero no son, por así decirlo, el hermano mayor en una coalición de gobierno nacional, que sería, bueno, en fin, aunque ya lo hemos visto todo, pero no sería, la verdad, no sería lo más deseable. Pues hay varios, como digo, hay varios intentos de que esto no suceda. El primero sería que formar una coalición a tres. Alexander Van der Bellen, el presidente de la República, ya lo hemos contado en otros momentos, que no encargara, utilizara sus facultades, las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República, y no diera el encargo de formar gobierno a Herbert Kickl, una persona que además con la que no se lleva bien y que la antipatía es absolutamente mutua. Por otra parte, es bastante complicado, la verdad. A mí no es que me ciegue, no, pero debe de ser bastante complicado mantener una relación de trabajo mínimamente normal con una persona como Herbert Kickl. Luego hay otra posibilidad y es que entre de hecho la extrema derecha en el gobierno, pero que Herbert Kickl se eche a un lado, lo cual yo pienso que es bastante poco probable, pero bueno, que Herbert Kickl se eche a un lado y haya otra persona representando a la extrema derecha en el gobierno, en un puesto importante del gobierno. En este caso, pues, bueno, esta alternativa, esta posibilidad no sería inédita en la historia de Austria, porque de hecho, cuando Jörg Haider ganó, Jörg Haider, el partido del el FPÖ entonces, y luego el BZÖ, Jörg Haider no entró en el gobierno, sino que, bueno, puso a personas de su confianza, entiendo. Entonces, esta sería la otra posibilidad. En cualquier caso, lo veremos el próximo día 29, de aquí a un mes y 4 días. Emoción, intriga y dolor de barriga. No sabemos qué pasará en las elecciones austriacas. En fin, son las 8 y 8 minutos de este 25 de agosto de 2024 y vamos a empezar con un poco con el repaso de las noticias de esta semana. Por cierto, voy a leer los mensajes que me habéis ido dejando. Mi madre dice: buenas tardes, cielo, y buenas tardes para todos. Buenas tardes, mamá. Sole dice: buenas tardes, Paco, me alegro mucho de estar por aquí. Buenas tardes a la sala también. Muy buenas tardes, Sole, es verdad, ya te íbamos echando de menos. Claro, en verano es más complicado todo, porque como estamos de vacaciones, pues es más difícil. Y Shirley Maldonado dice: buenas tardes a todos. Pues nada, muy buenas tardes a ti también, y buenas tardes, lo dicho, a todas las personas que estén viendo esta transmisión en este momento. Son ahora mismo las 8 y 8 minutos y la semana empezó con un acuerdo entre los dos socios de la coalición que gobierna Austria, todavía, durante el próximo mes. Por cierto, que además se están agotando los plazos hasta el final. A pesar de que por razones obvias de propaganda electoral, pues se hace un poquito el teatrillo de hay que ver de lo mal que nos llevamos. Por ejemplo, pasó esto con la accidentada aprobación de la ley comunitaria de restauración de la naturaleza, pues a pesar de eso, las dos fuerzas que están en el gobierno, conservadores y verdes, pues han llegado esta semana a un acuerdo, y que ha sido un acuerdo muy importante, que estaba en el programa electoral de las dos fuerzas y que cada fuerza ha aprovechado para llevar el agua a su molino. En fin, el acuerdo es la nueva ley que entrará en vigor a partir de noviembre próximo, si no me equivoco, por la cual el matrimonio se limita en Austria a los mayores y las mayores de 18 años
y aquellas personas que no sean parientes consanguíneos hasta en un cuarto grado. O sea, que sean primos, tías, sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces a mí se me ha ocurrido una cosa muy curiosa y es que, bueno, a ver, esto se ha remarcado que se hace por dos cosas. En primer lugar, porque en determinadas culturas, pues casar a los menores es costumbre, y lo cual es una atrocidad, naturalmente. Y en Austria, pues se quiere evitar que esto suceda. O sea, personas, y se pone el foco, esto ha sido sobre todo por parte de los conservadores, se pone, es un poco también el goteo este de calificar a los inmigrantes como personas sin civilizar, etcétera, etcétera. En fin. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención, bueno, antes, sigo, antes se podía, hasta la entrada en vigor de esta ley, se podía la gente casar siendo menor de edad, o sea, a partir de los 16 años. En el caso de que los padres dieran su permiso, o bien en el caso de que un juez pues decidiera que eran personas aptas para el matrimonio. Aptas para el matrimonio. Esto es una cosa que también, por cierto, en España es así, todavía. En España no hay esta ley todavía, y la gente se puede casar a partir de los 16 años con el consentimiento de sus padres. Es un poco como aquello de las excursiones, cuando uno se iba de excursión, que tenía que llevar el consentimiento paterno firmado. Bueno, el caso es que se hace por esto, para evitar los matrimonios forzados, sobre todo matrimonios que son entre gente demasiado consanguínea bueno, demasiado no, consanguínea, y también siguiendo las recomendaciones de la UNICEF, que intenta, esta organización de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, que intenta que haya una edad de matrimonio, de consentimiento uniforme por todo el planeta. Y esta edad sería los 18 años como edad simbólica de la mayoría de edad. Bueno, a mí me hizo mucha gracia pensar, mientras estaba escuchando esta noticia, y de eso hablaremos ahora, que claro, se habla sobre todo, y además los conservadores se echan las manos a la cabeza, particularmente por la parte que les toca, porque están tirándole mensajes a los electores de la extrema derecha de oye, votarme. Que nosotros también tenemos mano dura con los inmigrantes, pero a mí me hizo mucha gracia pensar en matrimonios históricos, matrimonios históricos austriacos, que si esta ley hubiera estado en vigor en el momento en que se celebraron, algunos, austriacos y españoles, como luego veremos, pues no hubieran sido posibles, y la historia probablemente hubiera sido de otra forma, de otra manera diferente. Sin ir más lejos, todos aquellos y todas aquellas que hayáis visto las películas de Cecil Emperatriz, pues os habréis dado cuenta, claro, cuando uno las ve de niño, pues no cae, porque la verdad es que no cae. Yo tuve que llegar a Austria para caer y darme cuenta de que, claro, de que aquello era una atrocidad, porque las consuegras eran hermanas. La princesa Sophie, que la hace fantásticamente en alemán. Si podéis verlas en alemán, molan mucho, ¿eh? Que la hacía una actriz fabulosa que se llamaba Vilma Dagischer. Y la madre de Sisi eran hermanas. Por lo tanto, Francisco José y Sisi, o sea, Sisi y Sosó, eran primos hermanos. Con lo cual, si la ley hubiera estado en vigor, esta ley nueva, durante el Imperio Austrohúngaro, Francisco José y Sisi, como soberanos amparados, o sea, bajo el paraguas del Imperio de la Ley, pues no hubieran podido casarse bajo ningún concepto, porque eran parientes consanguíneos, y estaría prohibido. Por otra parte, pero por si esto fuera poco, pues también Francisco José y Sisi hubieran tenido otro motivo para no poder casarse. Y es que cuando Sisi conoció a Sosó, a Francisco José era menor de edad, era muy menor de edad. Yo creo que tenía 15 años, me parece. Bueno, también como habéis visto, como todos sabemos, si habéis visto las películas, a nada que uno se ponga un poquito a informarse, pues claro, Sisi y Francisco José se vieron por primera vez en Bad Ischl, porque un poquito por casualidad, porque sus madres respectivas
las dos hermanas de la casa Wittelsbach, que así se llamaba la familia de Sisi, habían decidido que Francisco José necesitaba, no era bueno que el hombre esté solo, necesitaba novia, necesitaba una mujer, y la dinastía necesitaba un heredero. Entonces habían pensado en la hermana mayor de Sisi, que se llamaba Helene, a la que en familia todo el mundo llamaba Nené. Y bueno, pues fueron a la Kaiservilla en Bad Ischl, se conocieron y tal, pero a Francisco José, por lo que fuera, pues Nené, Helene, pues no le hizo nada de tilín, le parecería un tostón de chica, la pobre, era tan buena, tan maja. Bueno, en la película, además, en la película eligen a una actriz que es como el agua, inodora, incolora e insípida, para que Francisco José no se pueda enamorar de ella. Porque claro, ponen al lado a Romy Schneider, que recordemos del programa anterior, Romy Schneider era una chica guapísima, simpatiquísima, preciosa y tal. Entonces, claro, Francisco José se enamoró de su prima, de su prima hermana. ¡Ay, primito hermano! Pues se enamoró de su prima y entonces pues se casó con ella y tuvieron algunos hijos y tal. No hubo mayores desperfectos genéticos. Bueno, según parece, pues bueno, en Austria también por la propaganda republicana que desde tiempos inmemoriales pues no se tiene a los Habsburgo en general como personas de gran inteligencia. Pero, en cualquier caso, los hijos de Sisi y de Francisco José salieron bastante normalitos. Bueno, tirando todos un poquito pues a lo que era la madre, ¿no? Que era un poquito excesiva. De hecho, por la parte de Sisi, y no me quiero extender mucho en esto, por la parte de Sisi creo que todas las hermanas de Sisi terminaron con problemas mentales. También estaba el famoso rey de Baviera, el de ¿cómo se dice? Schwanstein, el castillo este que sale en todos los puzzles de 10.000 piezas, que también estaba como un cencerro, el pobrecito. Pero bueno, genéticamente los hijos de Sisi y de Francisco José pues no tuvieron mayores enfermedades ni taras genéticas debido a la concentración de genes conocidos. Son las 8:17 de este 25 de agosto de 2024. Yo soy Paco Bernal. Esto es La Tarde en Directo y aquí estamos repasando un poquito las noticias de esta semana. Estábamos hablando de todos estos matrimonios que no hubieran sido posibles debido a la ley famosa, a la ley nueva. Dice Shirley, lo siento, escribí mal, buenas noches a todos. No pasa nada, Shirley. Estas cosas de los autocorrectores del móvil nos pasan a todos. En fin, bueno, un caso que ese sí que es una atrocidad. Se puede decir que bueno, que era en el siglo XVII y que la vida era otra y que el mundo era otro, pero bueno, un caso que fue una auténtica atrocidad y que fue un matrimonio absolutamente brutal fue el matrimonio que dio origen al último de nuestros reyes Habsburgo españoles, que fue el matrimonio formado entre Felipe IV y Mariana de Austria, que terminó siendo, claro, como Felipe IV era ya bastante viejecito, pues terminó siendo la reina regente y gobernó el país. Parece ser que bastante bien, dadas las difíciles papeletas que le tocaron, mientras la ruina humana que era Carlos II, que era su hijo, que este sí que era producto de todo tipo de entrecruzamientos entre parientes consanguíneos, o sea, un disparate. Pues eso, cuando murió Felipe IV, a Mariana de Austria le tocó la regencia, ¿no? Bueno, pues este matrimonio tampoco hubiera sido posible porque Felipe IV y Mariana de Austria eran tío y sobrina, que yo pienso bueno, en fin, no quiero ni pensar lo que debió ser aquello. El caso curioso de este asunto es que era un poquito modelo, el plan original era un poco modelo Francisco José y Sisi. Porque Felipe IV tuvo un hijo que hubiera sido su heredero, el monarca de la monarquía hispánica, que era el infante Felipe Próspero.
Pero claro, el infante Felipe Próspero pues era un chaval debilucho y tal y cual. Y en aquel momento, claro, en el siglo XVII, pues la gente se moría con más facilidad que ahora, ¿no? No había tantos adelantos, la medicina tal. Entonces este chico, bueno, nada más nacer o cuando tenía 3 o 4 años, lo prometieron a su prima, Mariana, que estaba aquí tranquilamente en Austria, hablando en alemán, sin mayores problemas. Pero ¿qué sucedió? Pues que Felipe Próspero murió siendo un adolescente, siendo un chiquillo, y entonces pues Mariana de Austria se quedó como en la copla que cantaba María Barranco en Las cosas del querer, o sea, compuesta y sin novio. Felipe IV, por lo que fuera, en vez de decir, pues oye, pues si esta chica que se case con otro y ya está, pues se dio cuenta, dijo, no, 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 que se case conmigo. Y entonces, pues esta pobre chica, Mariana de Austria, pues hizo todo el viaje desde Austria hasta España, se casó con él, se casó con su tío y, bueno, la expresión es muy bestia, la que utilizó el propio Felipe IV cuando habló del asunto. Decía que con las últimas zurrapas seminales, o sea, con ya lo último que le quedaba al pobre, había concebido a Carlos II y así le salió. O sea, hay que pensar que si los pintores de la corte pintaban a la gente intentando sacarla favorecida y Carlos II en los cuadros pues está hecho una birria al pobre, pues hay que pensar cómo era Carlos II en realidad. O sea, en fin. Antes de seguir voy a contar una historia muy curiosa a propósito de Mariana de Austria. Mariana de Austria era una señora inteligentísima. Claro, en aquel momento pues ser mujer y ser inteligente pues era como en Afganistán o en Irán ser mujer y ser inteligente, o sea, tenías que ser muy rico para que te sirviera para algo. El caso es que, bueno, a ella le sirvió, como digo, no gobernó España mal durante la monarquía hispánica, durante su reinado, y eso que le tocó pues un momento muy difícil, pero bueno, ayudada por su confesor, Everardo Nittard, que era también alemán, era centroeuropeo. Bueno, el caso es que Mariana de Austria murió por pudorosa y murió además entre atroces sufrimientos por pudorosa, que es una cosa muy curiosa, aunque sea un pareado, porque Mariana de Austria, claro, empezó a notarse una cosa extraña en el pecho, pero como era tan pudorosa, porque era una monarca católica y olé, pues ella no le podía enseñar el pecho a ningún médico. Entonces, y claro, ni ningún médico le podía decir, a ver qué te pasa en la poitrine, Mariana. Entonces, claro, cuando ya los dolores eran horrorosos, o sea, la metástasis, era un cáncer de mama, pues nadie pudo hacer nada por salvarla. Por cierto, en aquel momento, en aquellos momentos, en el siglo XVII, se llamaba al cáncer de mama con una palabra muy curiosa, se le llamaba zaratán. O sea, murió de un zaratán. Es una cosa muy, muy curiosa. Bueno, a las 8:23 de este día 25 de agosto contamos otro matrimonio que no hubiera sido imposible, que no hubiera sido posible de haber estado en vigor esta ley que ha entrado en Austria este verano y que prohíbe los matrimonios a personas menores de 18 años y a parientes consanguíneos. Unas de las personas que no se hubieran podido casar hubieran sido, por ejemplo, los abuelos del rey nuestro señor, don Felipe VI, porque los condes de Barcelona eran primos hermanos también. Bueno, en aquellos momentos, a ver, antes de que los reyes pudieran casarse con periodistas o con azafatas o con gente de profesiones más o menos liberales o con personas normales, plebeyas, según el lenguaje este, pues claro,
o sea, el mercado de los matrimonios estaba muy complicado, porque tampoco te podías casar con cualquiera dentro de la nobleza, ¿no? Porque la nobleza era como una tarta de 1000 hojas, y entonces, claro, pues te tenías que buscar la vida entre los parientes, entre princesas de sangre real o príncipes de sangre real, y claro, esto era una cosa que no era nada fácil, y lo que pasaba era que terminaban todos siendo primos con todos, ¿no? Por ejemplo, la reina Victoria la llamaban la abuela de Europa porque, claro, fue colocando a todos sus nietos y bisnietos en todas las cortes europeas. En Alemania, en Rusia, en España, con la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que era nieta de la reina Victoria. Entonces, pues esto era bastante complicado, ¿no? Entonces, en fin, la única ventaja que ha tenido esta cuestión, que yo sepa, es cuando se encontraron los restos de la familia real rusa, que debido al parentesco del duque de Edimburgo pues con la casa real, con los Romanov, pues extrayéndole ADN al bueno de don Felipe de Edimburgo, pues consiguieron identificar los restos. En fin, y saber fehacientemente que eran ellos. Pues sí, son ahora mismo las 8:26 de este día 25 de agosto de 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, como todos los domingos. Ya vamos acercándonos al final del verano. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por ver esta transmisión, a todas las personas también que en algún momento del futuro utilizarán los 3 medios que existen para verla, para enterarse de las noticias que importan y estar al cabo de la calle de todo lo que pasa en Austria. O sea, y estos 3 medios, como siempre digo, son 3: www.vienadirecto.com, que es la página web niquelada y maravillosa en donde están todos los archivos de Viena Directo desde el año 2006. Luego también esta misma página de Facebook, muy fácil, Viena Directo, y el canal de YouTube que se llama también Viena Directo. Esta semana también hemos tenido otra noticia bastante más triste, que es la implantación de un nuevo sistema de pago, de tarjetas de pago para las personas refugiadas o solicitantes de asilo. Más para los solicitantes de asilo. Como sabéis, en Austria, como casi todos los países europeos, está adscrita a aquellos acuerdos internacionales que regulan el estatus de los refugiados. Entonces, en Austria, este deber de asistencia de los resultados se sustancia en 3 cosas. En primer lugar, el Estado austriaco pues tiene el deber de proporcionar, mientras se adquiere el estatus de refugiado, tiene el deber de suministrar alojamiento y sustento y manutención a las personas que están solicitando asilo. Luego, los solicitantes de asilo o refugio no tienen permitido trabajar, con lo cual no pueden ganar dinero. Esto evidentemente pues se hace para proteger el mercado laboral interior, ¿no? Y para que no haya una inundación, en el caso de que haya muchos refugiados, que haya una inundación de mano de obra barata. Perdón. Y por último, pues ya está. En esto. Entonces, ¿cómo se sustancia esto? Entonces, en Austria antes lo que se hacía era que se le daba un dinero, que es una miseria, al mes a la persona para subvenir, o sea, el alojamiento naturalmente se le da en pensiones a veces, hoteles y cosas así que están en desuso, o en alojamientos construidos ad hoc. Y antes lo que se hacía era que se les daba el dinero en mano a estas personas, que son como 270 euros al mes. Esto pues tenía una serie de inconvenientes, como que no se podía controlar en qué se gastaban y sobre todo a qué ritmo se lo gastaban.
este dinero las personas refugiadas. Algunas de ellas, pues al verse con una cantidad de dinero, pues no la sabían administrar y esas cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues para controlar esto se hizo un experimento de unas tarjetas prepago cargadas, unos monederos electrónicos que se podían utilizar y canjear para comprar determinados bienes, sobre todo de alimentación y tal, que es a lo que está comprometido el Estado austriaco. El experimento funcionó bien y entonces se va a implantar a nivel nacional. Esta semana se ha sabido que en Baja Austria estas tarjetas de prepago se van a adoptar, pero en una versión muchísimo más dura que la prevista inicialmente por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, lo ha presentado Udo Landbauer, que es el jefe de la extrema derecha en Baja Austria, un tipo de esos con los que uno no se iría ni a comprarse 100 gramos de jamón de York. Entonces este señor, Udo Landbauer, pues después de decir todo tipo de improperios a propósito de los refugiados y los solicitantes de asilo, pues dio las condiciones bastante duras con las que tendrán que vivir los refugiados a partir de, o los solicitantes de asilo, mejor dicho, a partir del momento en que este sistema entre en vigor. No se les va a transferir de una tacada los 270 euros a los que tienen derecho, sino que va a ser a razón de 5,70 euros al día. Esto puede parecer... o sea, con 5,70 euros al día tienen que comer. Esto para aquellos que piensen que la vida de los refugiados es... pues eso, vivir de las paguitas. Voy a decir una cosa y es para dar un ejemplo, para dar un parámetro de cómo es esto de los 5,70 al día. Yo todos los días salgo a comprar mi comida en la pausa, o sea, mi comida de mediodía, en la pausa de mi trabajo, en la media hora que tengo para comer. Y voy al supermercado más próximo que tengo, que es un Vila. Es un supermercado de la cadena Vila. No es el más barato, ¿eh? También. Y también es cierto que yo me podría hacer la comida por la noche y traérmela de casa y me saldría un pelín más barato. Bien, pues yo me vengo gastando en los últimos días en esto, en los últimos meses, años que lo vengo haciendo, me vengo gastando una media solo en una comida al día que consiste generalmente en un bollo de pan, una ensalada y una Coca-Cola. 0. Señores de Coca-Cola, si queréis darme comisión por haber hecho publicidad, dármelo. Pues en esto me vengo gastando alrededor de entre los 8 y los 10 euros. Dependiendo del lujo que yo me quiera dar en ese momento o tal. O sea que 5,70 euros al día para comer una persona en Austria es muy poquito dinero. Muy, muy poco dinero. De hecho, además, si todos los días solo puedes pagar 5,70, esto quiere decir, como decía una persona que está administrando que está en contacto con los refugiados, que hoy te tienes que comprar la botella de aceite y mañana te tienes que comprar el kilo de patatas, porque patatas fritas no puedes hacer con ese dinero que te dan. En fin, otra medida más o menos polémica es que en estas tarjetas no se pueden utilizar en todas las tiendas, sino que se tienen que utilizar en establecimientos que estén adscritos a este programa. Eso, una cosa. Y la otra cosa es que con estas tarjetas no se puede comprar ni alcohol ni tabaco. Naturalmente, la mención del alcohol y del tabaco por parte de una persona como Udo Landbauer y de la persona que le acompañaba, que también es de su mismo partido, de la extrema derecha y de su misma ideología, pues no es nada inocente, porque es insinuar que antes, cuando se les daba a los solicitantes de asilo, bueno, y en la actualidad aún, el dinero contante y sonante, los 270 euros para el mes, se lo gastaban en alcohol y en tabaco, que a mí me parece francamente una cosa asquerosa. En fin.
Bueno, cuando entre en vigor este sistema, después de... a partir de septiembre va a entrar en vigor. Cuando entre en vigor este sistema, se va también a dar a los refugiados o solicitantes de asilo, de nuevo, por mejor decir, se les va a dar también 40 euros en efectivo. Para que puedan subvenir a sus gastos. Por cierto, en las tarjetas de pago no se pueden comprar tampoco billetes de transporte público, con lo cual, por ejemplo, imaginemos que un refugiado que vive en Viena y que vive en el distrito 22 y tiene una cita médica en el distrito, yo qué sé, en el distrito 2, pues tiene que atravesarse toda la ciudad y pues tendría que comprarse el billete, que vale 1 euro y pico o 2, pues se lo tendría que comprar el de ida y el de vuelta de esos 40 euros que tiene derecho en efectivo. Caro Salazar dice, nos da las buenas noches a todos y dice que qué interesante, que gracias. Muchísimas gracias, Caro, y me alegro de que te esté interesando. En fin, vamos a terminar con una breve mención, porque me gustaría comentarlo esta semana, a ver si tengo tiempo y sobre todo a ver si tengo ocasión de fotografiar los carteles electorales de las diferentes fuerzas. Ha empezado, como os decía al principio, la campaña electoral. Me gustaría leeros más o menos cómo está el resultado de las encuestas en este momento. La extrema derecha, como digo, encabeza las listas de intención de voto con un 27% de intención de voto, el Partido Popular con un 23%, la Socialdemocracia con un 22%, los neos tienen un 10%, los verdes están muy desgastados y tienen un 8%, o sea, es probable que pasen a la oposición, y el Partido de la Cerveza o el Beer Party tiene un 5%, con lo cual entraría al Parlamento, si esto es así. Naturalmente hay una horquilla y hay un margen de error por arriba o por abajo, ¿no? Esto son encuestas, ya se sabe que la única encuesta válida es la de las urnas. Bueno, de momento he visto yo dos carteles, uno del Partido Popular Austriaco, que aboga por el centro, que ellos son el único centro posible, y la extrema derecha, que utiliza a Herbert Kickl. Por cierto, chapó a ese fotógrafo que ha conseguido sacar medianamente agradable a Herbert Kickl, que no tiene que ser nada fácil. Bueno, pues el eslogan es bien bonito. El eslogan es: el corazón dice que sí. Claro, la cabeza dice que no. es implícito va eso, ¿no? O sea, si el corazón dice que sí, la cabeza dice que no. Bueno, naturalmente, pues es intentar asociar a Herbert Kickl con una cosa que no es de él, que son los sentimientos, la bondad, etcétera, etcétera. También hay otro eslogan que no es excesivamente original, que ha utilizado la extrema derecha otras veces en diferentes variantes con Herbert Kickl, que es él es el único que está a vuestro lado. Porque la extrema derecha pues aboga siempre como que son el partido antisistema, el que defiende a los pobres y todas esas cosas. Que en fin, que no. Pero vamos. Como os digo, esta semana uno de mis proyectos es hacer un comentario de texto específicamente de las imágenes electorales, porque me parece que son una cosa muy interesante. Las imágenes electorales, las imágenes que los partidos utilizan para hacer campaña, pues son una cosa que no es en donde nada de lo que aparece es inocente, y sobre todo que tiene que estar hecho para que al primer vistazo pues te enganche y te recoja y atraiga al elector. Y sobre todo en estas elecciones próximas lo que va a ser clave van a ser las personas indecisas, van a ser las que inclinen la balanza hacia un lado o hacia otro. En fin, son las 8:38 de este 25 de agosto del año 2024. Yo soy Paco Bernal y esto ha sido La Tarde en Directo. Y ya vamos a irnos despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado viendo esta transmisión. Muchísimas gracias
como siempre digo, de verdad, a todas las personas que la verán en diferido, espero que paséis una semana maravillosa y estupenda, que no paséis demasiado calor. No parece probable que no vayamos a pasar mucho calor, pero espero por lo menos que os pille un poquito al fresquete. Y nos veremos con un poquito de buena suerte y si vosotros queréis, pues el próximo domingo, que será ya 1 de septiembre. Ya pronto empezarán los colegios y dentro de poco empezará la vida, la vida normal. Aunque bueno, yo no sé de qué me quejo si yo no he tenido vacaciones. yo no he tenido playa, ni he tenido pueblo, ni piscina, ni montaña. Yo he trabajado todo el santo verano he estado trabajando. Pero bueno. En septiembre me voy de vacaciones, por cierto, y en octubre también me voy de vacaciones, si Dios quiere. Bueno, hasta ese momento, hasta ese día 1, que os deseo que la vida os trate divinamente y con un poquito de buena suerte, pues nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao, chao.